¿Cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva edición de Sucedió en el Perú. El programa que veremos a continuación es una biografía de José María Arguedas, uno de los peruanos más universales, uno de los creadores singulares e importantes en el terreno de la cultura del siglo XX. Él se disparó un tiro a la sien en noviembre de 1969. De todo ello dará cuenta el presente programa de Sucedió en el Perú. Chiarayaway mayupatapi karatamuan nispa. Chiarayaway mayupatapi karatamuan nispa. El 18 de enero de 1911 nació José María Arguedas en Andahuaylas, donde su padre, Manuel Arguedas, era notario desde hacía 5 años. Por su parte, su madre, Victoria Altamirano, era una señorita de la élite local. José María fue el segundo vástago de la familia. Su hermano mayor se llamó Arístides. Revertir esta imagen del Arguedas arcaico, nostálgico, el Arguedas que trata de un mundo que ya fue, ¿no? Y que no tiene mucho que ver con el presente ni menos con el futuro, ¿no? Esa es la imagen que me parece que hay que tratar de rebatir, ¿no? Que Arguedas te abre las puertas a la realidad del hoy, ¿no? Cuando José María cumplió 3 años, falleció su madre, que venía de dar a luz a un tercer hijo, Pedro. El padre, desesperado y sin saber qué hacer, entregó a José María al cuidado de sus abuelos, y Pedro fue adoptado por su hermana. Sí, a los 3 años perdió a su madre. Parece que esa faceta de su vida nunca se le borró de la mente. Él vivía y cuando íbamos, por ejemplo, así de paseo al campo, le tenía horror al piar de los pajaritos. Y yo le digo, pero ¿por qué hoy te desconozco? Le digo, ¿por qué te pones así? Y es que me hace acordar el día que enterraron a mi madre. Parece que los pajaritos me comían los sesos y no puedo olvidar eso, no se me puede borrar de la mente. Y Pedro, el menor, es dado en adopción a Amalia Arguedas Arellano, hermana del padre, del juez, del notario, y casada ella con Manuel María Guillén, que es un señor, un potentado, dueño de 3 haciendas importantísimas y muchas más en la región de Apurímac y Cusco. Y este es el personaje de Los Ríos Profundos, que aparece como el viejo, es Manuel María Guillén. El padre y el hijo mayor se establecieron en Puquio, donde fue nombrado juez y se enamoró de la viuda Grimanesa Aragón. Esos amores concluyeron en matrimonio en 1917, cuando José María contaba con 6 años de edad. Apenas se sintió nuevamente establecido, Manuel Arguedas reunió a su prole, excepto a Pedro, que se quedó para siempre con su hermana y con su esposo, Manuel Guillén, de quien adoptó el apellido. Al año siguiente, la nueva familia Arguedas Aragón se trasladó a Lucanas, donde la madrastra poseía una casa situada en la plaza principal, además de ganado y tierras. El padre se quedó trabajando en Puquio y visitaba a su familia los fines de semana. Y entonces van a vivir Arístides, José María, el padre y la madrastra, que tenía a su vez 3 hijos, uno que es Pablo Pacheco, el famoso hermanastro de los cuentos que tanto dolor le va a causar, y unas hijas. Los hermanos Arguedas fueron poco queridos por su madrastra y por su hermanastro. José María se refugió en el mundo de los sirvientes indios. De hecho, era enviado a convivir con ellos cuando el padre estaba ausente y volvía a la mesa familiar los fines de semana. Aunque asistía a la escuela local, su primera lengua fue el quechua, porque con él se comunicaban los indios entre sí. Para el niño José María Arguedas, el quechua fue el idioma de la ternura. Él cuenta en sus testimonios que queda a cargo de la madrastra y del hermanastro, y que sufre muchísimo, que lo relegan, que lo tratan mal, que vive, que es arrojado
al mundo de la servidumbre, de la cocina, y por eso es que aprende toda la cultura del mundo indio y la asimila como propia, ¿no? Las canciones, etcétera, y la ternura impagable que le prodigan los empleados. Él dice que se produce esta alternancia, ¿no? Que él vivía en la batea, en la cocina, y solo cuando venía el padre lo peinaban, lo acicalaban y lo llevaban a su lugar que le correspondía en el comedor principal. Pero tan pronto el padre regresaba a Puquio, él volvía a la batea y a los piojos, según sus propias palabras. Para él, el Perú es un país que todavía está marcado y va a seguir marcado por esta herencia andina que está oculta, avergonzada, pero que está presente, ¿no? Ha habido menos renuncia de lo que desde el mundo oficial se supone. El proyecto de acriollamiento ha funcionado, pero la gente sigue practicando una serie de costumbres, tiene una serie de gustos que remiten a ese mundo anterior y que lo continúan, aunque no necesariamente la gente sea consciente de ello. Entonces, Arguedas es un autor pues, que puede servir en nuestro país como un puente entre el pasado y el futuro, ¿no? Es una voz que nos llega desde un pasado, pero que nos indica un futuro, ¿no? En 1921, el padre y la madrastra se trasladan a Puquio y quedan los dos hermanos Arguedas a merced de su hermanastro, quien lo obliga a presenciar actos sexuales. Ello horrorizó al niño José María, de entonces 10 años. Estas escenas se tornaron pesadillas que lo atormentaron por mucho tiempo. El hermanastro no solamente lo ha obligado a presenciar escenas sexuales que a él lo agreden especialmente porque se trataba de la madre de un amiguito suyo, de uno de los escoleros con los que él jugaba, sino que pierde un poncho de vicuña en una de estas andanzas. Entonces, cuando regresa el hermanastro y él está comiendo en la cocina, le tira el plato de la sopa en la cara y le dice: no vales ni lo que comes. En ese momento él dice que huye a los campos de maíz y se tira boca arriba pidiéndole a Dios la muerte. Ambos hermanos huyeron del pueblo y se refugiaron en una hacienda llamada Biseca, propiedad de la esposa de un tío paterno. Allí permanecieron, libres, felices y casi aislados, durante 2 años, conviviendo extensamente con los indios de la comunidad campesina de Utecpampa, quienes serán modelo de armonía en varios relatos posteriores. De ahí es que vienen los personajes que él, idealiza, como son Demetrio Pumaillo, Víctor Puza, que son comuneros, alcaldes, que tienen una sabiduría ancestral. Ve a todos estos indios, el comunitarismo reina entre ellos. Entonces él convierte esto en un ideal. Son indios como los indios que lo han protegido de la madrastra, pero son libres, son sabios. El padre los recoge e inician un largo y accidentado viaje. Estuvieron casi errantes y pasaron por Nazca, Arequipa, Cusco. Manuel Arguedas incluso fue asaltado y tuvieron que vender la mula que transportaba a José María. Finalmente llegaron a Bancay, donde ambos hermanos fueron matriculados en el colegio La Merced. Allí José María terminó la primaria, tuvo buenos profesores y destacó como excelente alumno. Lamentablemente, en un accidente, perdió parte de un dedo de la mano derecha. Ahí vimos con oportunidad de cantar. Él tocaba su guitarra con su mano chueca, tenía los dedos
unos dedos paralizados, 2 o 3 así, creo que malogrados. Pero algo hacía con las cuerdas de la guitarra, rasgaba la guitarra. Chiaraya guayma yupatapi cartamuanipa. Cierto chum cartamuanacanqui. Loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro.